Siento que tienes un interés por tejer ropa, pero estás un poquito nerviosa porque no sabes si te va a gustar la experiencia, no sabes si vas a terminar con una pieza que de verdad vas a utilizar. Este video es para ti. Mi nombre es Clarisa y a mí me encanta tejer ropa. Así que en este video voy a estar compartiendo con ustedes algunos truquitos, algunos consejitos para que puedan tejer ropa que les guste, que les las encuentren cómoda y que de verdad utilicen. Adicional a eso voy a estar contestando unas preguntitas que me han hecho acerca de tejer ropa. Así que las invito a coger una tacita de té, una copita de vino, un vaso de agua y sentarse aquí conmigo hoy. Bien, están cómodas, porque yo creo que esta charla va para largo. Voy a empezar diciendo, no vamos a entrar mucho en técnicas hoy, no. El propósito de este video es, como les dije, compartir unos consejitos que yo espero que le ayuden a tejer una pieza crochet, una suéter, una camisa que de verdad encuentren cómodo y que utilicen. Y antes de empezar con esos consejitos y a contestar sus preguntas, la primera pregunta que yo recibí fue de cuándo yo empecé a tejer y por qué ese interés de tejer ropa. Y por supuesto, yo le digo ropa, yo sé que en otras partes de hispanoparlantes se le dice prenda, pero para mí en Puerto Rico una prenda es joyería. Así que de ahora en adelante todo lo que digo es ropa, cosas que te vas a poner. Ok, bien, ¿cuándo yo empecé a tejer? Bueno, y la historia bien larga, cortísima. Cuando yo tenía 15 años, mi tía me intentó enseñar a tejer, no tuve ningún interés. Y cuando empecé a ir de lleno al mundo de crochet fue como en el 2015-2016. Y estaba tejiendo bufanda, estola, cuadraditos, grannies, em, siguiendo los tutoriales de, en aquel entonces el canal se llamaba Bob Wilson 123. Hoy día creo que el canal ahora es Claire, Crochet with Claire. Ajá. So, estaba siguiendo sus tutoriales y de momento me topé con uno de, cómo tejer un suéter para adultos. Entonces yo pausé y pensé, wow, ok, so uno puede tejer ropa, no tengo que aprender a coser, aunque sí, le tiré también a la costura porque mi abuela era costurera. Ya la artritis no la deja coser mucho, pero anyway. El punto fue que cuando yo aprendí que tú podías tejer ropa, sentí una curiosidad súper extrema, ¿sabes? Tener control total sobre una pieza en términos de decidir qué colores voy a utilizar, en términos de ver cómo la pieza me va a ir quedando, cómo la puedo ajustar a mi cuerpo. Todo eso lo encontré súper, súper atractivo. Especialmente porque en el 2016 yo estaba teniendo unos problemitas de salud, había perdido mucho peso y este, la ropa que estaba encontrando en las tiendas no me estaba quedando muy bien. Adicional a eso, antes de perder peso, anyway, yo siempre he tenido como tres tamaños diferentes. Tengo hombros anchos, mi busto es bien pequeño, mi cintura es más ancha y mis caderas más anchas. Eso es como que una mezcla de small, extra small, medium y large. Y en ese entonces me encantaba utilizar traje y falda y era bien difícil conseguir una de esas piezas que me sirviera porque, dado los problemas de medida que ya mencioné, se le puede añadir que mi torso es bien largo y mis piernas también. So, utilizar mameluco era un poco tricky y nada, son todas estas cosas que a veces uno piensa bien mal del cuerpo de uno, pero es nuestro cuerpo, lo debemos adorar como quiera. Y anyway, el punto fue que yo vi esta oportunidad de crear ropa que yo estaría utilizando. Y desde ese entonces, desde que tejí este suéter, eran acrílico, pero era lo que tenía en el tiempo. No ha habido vuelta atrás para mí. He tejido un sinnúmero de ropa, mayormente camisa, par de trajes, par de falda. Todas me han encantado, todas las he utilizado mucho en su momento y algunas de ellas ya yo no las tengo porque pues la moda dejó de gustarme, he aumentado de peso, bajado de peso, todas esas cosas que afectan nuestro interés en alguna moda, uno puede cambiar de opinión. Así que eso abre el paso para mencionar cuál es mi primer consejito para ustedes. El primer consejo es conócete bien, ¿ok?
Y yo sé que tal vez me estés diciendo, ¿qué? ¿Cómo eso es un consejo? Créeme, es un consejo. O sea, yo quiero que tú tomes un momento para ir a tu closet o donde quiera que tú guardas ropa. Mira lo que tienes allá adentro. Y después saca las piezas que tú de verdad utilizas, ¿ok? Esas piezas que cuando tú las usas, tú dices, yo soy Carmen Sandiego, puedo conquistar el mundo, soy una superwoman, o sea, yo soy yo. Esas piezas que se sienten como tú. Yo quiero que tú las saques. ¿Ok? Y ahora yo soy chismosa, así que cuéntame qué tú sacaste. ¿Sacaste t-shirts? ¿Sacaste crop top? ¿Sacaste camisitas bien pegadas? ¿Sacaste oversize? ¿Suéteres? ¿Qué tú sacaste? Cuéntame. En lo que tú me cuentas aquí en los comentarios, yo te doy un poquito de mi historial con este tipo de moda y porque yo digo que conocerte es mi primer consejo. Cuando yo empecé a tejer ropa fue en el 2016 y en ese momento a mí me encantaba el look vintage. Utilizar camisas crop con pantalones y faldas super high waist, alta en la cintura. De hecho, todavía me encanta utilizar ropa alta en la cintura, pero ya no tanto ese look bien angosto. No, no me atrae, no me favorece. Así que es un ejemplo de que las piezas que yo tengo en mi closet, que todavía están ahí porque yo las tejí, pero quedan angostas, yo no las utilizo porque ese es un yo pasado. Y yo quiero vestirme, yo quiero tejer ropa ahora para el yo del presente. ¿Ok? Así que yo no quiero que tú te sientas atada con, oh, pero fulano, fulana, hace 3 años me dijo que esta ropa a mí me quedaba súper bien. Excelente. Me alegro que tuviste ese momento que fulano y fulana te dieron un piropo, por decirlo así, pero la pregunta, ¿tú te sentías bien en esa ropa o tal vez te estás vistiendo para ese tú de hace 3 años y no el mismo de ahora? O sea, todas esas son cositas a considerar. Y no estoy diciendo que no sea malo tener un interés de tejer piezas que no vaya a utilizar, porque a ver, yo he hecho eso, yo he tejido piezas que yo sé que no voy a utilizar simplemente porque quiero aprender una técnica o me encanta el look y yo quiero ver si tal vez es un look que me favorecería. No hay nada malo con experimentar, pero para esta tal vez tu primera pieza que estés tejiendo, me gustaría o mi sugerencia es que de verdad tejas algo que vaya a utilizar en el momento. Así que lo primero, conócete a ti mismo y nada va a decir eso mejor que tu closet. Adicional a eso, quiero que te fijes en los colores que tú sacaste. ¿Ok? Esos colores todavía te favorecen, son colores que te gustan. Si la respuesta es sí, pues entonces ya tienes una idea de qué colores de hilo ir buscando para tejerte una pieza. Lo tercero que yo quiero que tú hagas con esta pieza, y aquí viene mi segundo consejo, es toma la medida de esas piezas. ¿Ok? Toma la medida de esas piezas y luego compárala con tus medidas. El tomar la medida de la pieza y el tomar las medidas de tu cuerpo te va a indicar cuál es el fit que tú encuentras que te gusta. Como dije, es un fit angosto, es un fit cómodo, es un fit oversize o es un fit un poco neutral. ¿Okay? Esto en términos técnicos se le conoce como holgura. La holgura viene siendo holgura positiva, holgura neutral, holgura negativa o holgura oversize. Y el medir la pieza y tomar en cuenta tus medidas te va a entonces llevar a el consejo número 3, que es saber con cuál de estas holguras tú preferirías trabajar. ¿Okay? La holgura positiva es cuán lejos va a quedar una pieza de tu cuerpo. La holgura negativa yo la defino como algo que tienes que estirar para ponerte y luego que te lo pones se vuelve a pegar a tu cuerpo. ¿Okay? La holgura neutral es algo que te pusiste y te quedó bien con tus medidas, no te queda ancho, no te queda angosto. Y entonces la holgura oversize es algo que está diseñado para estar bastante separado de tu cuerpo.
todas estas cositas de saber nuestras medidas, saber la holgura que nos gusta, saber el fit que nos gusta, son parte de conocerte a ti mismo, ¿verdad? Y nos llevan al siguiente consejo. Ya que tenemos toda esta información, ¿qué pieza vamos a ir tejiendo? Yo sugiero siempre empezar con una pieza que se teje de arriba hacia abajo. es decir, una pieza que empieza en el cuello, vamos haciendo aumentos y luego entonces separamos el cuerpo de las mangas y así vamos a ir trabajando una pieza. El ejemplo de esto más reciente que yo les puedo dar es el jersey granny número 6, que ven aquí. Esta construcción de arriba hacia abajo que hemos utilizado para tejer este jersey se conoce como el raglan y típicamente lo va a haber trabajado de arriba hacia abajo. En la construcción raglan hay aumentos, perdón, sí, se aumenta siempre al mismo ritmo. Así que estamos aumentando las mangas, el pecho, todo al mismo tiempo. Y claro, este es el aumento del raglan, pero nuestro cuerpo no crece en esas mismas dimensiones, ¿verdad? Así que usualmente el fit raglan eh, funciona bastante bien para medida hasta grande, hasta el large, hasta el tamaño large. Del X large en adelante tienes que jugar un poquito con el dónde estás haciendo los aumentos para entonces poder tener una medida favorable. Así que además de conocerte a ti mismo y todo lo que eso conlleva, el segundo tip es ese, trabajar una pieza de abajo hacia arriba porque le va a permitir medirse esa pieza y determinar dónde más pueden ir haciendo cambios en el patrón para que le favorezca a su cuerpo. ¿Ok? Es un jueguito de me mido, cambio, no cambio. ¿Ok? Este, y hablando de cositas que se sienten como un jueguito, mi tercer tip es, haz tu muestra de tensión. Yo sé que la muestra de tensión se siente como un trabajo adicional que no queremos hacer porque nos queremos meter de lleno en la pieza que estamos tejiendo. Créeme, yo lo entiendo y muchas veces yo empiezo a tejer la pieza sin hacer una muestra de tensión porque cuando llega a cierto ancho, cierto largo, voy a tomar pausa, medir mi tensión y todas esas cositas. Así que no es que no hago la muestra de tensión, es que a veces la incluyo como parte del patrón que yo misma estoy tejiendo. Pero en este caso les voy a decir que no hagan lo que yo hago, sino lo que les estoy recomendando, que es hagan su muestra de tensión. ¿Y qué es la muestra de tensión? La muestra de tensión es una pieza tejida, tela tejida, que te va a ayudar a determinar si tienes los mismos puntos y la misma fila en 4 pulgadas que la persona que ha diseñado la prenda. ¿Por qué esto es importante? Pues si tienes la misma fila y los mismos puntos, eso significa que cuando tú termines la pieza deberías tener las mismas medidas que la diseñadora ha puesto en la tabla de medidas. Si tu tensión es bien apretada y tienes muchos más puntos de los que la diseñadora tiene, eso significa que vas a tener que o cambiar de gancho o hacer un tamaño más grande para que te quede del ancho que necesitas para tu cuerpo. ¿Y cómo entonces yo tejo una muestra de tensión? Si no me equivoco, yo creo que yo tengo un video aparte de eso y si eso es cierto, lo voy a incluir aquí en la i de arriba y en la caja de descripción. Pero esencialmente en la muestra de tensión vamos a tejer una pieza, vamos a decir que es de punto alto. Vamos a tejer punto alto en el hilo indicado con el gancho indicado hasta tener un cuadrado que mida un mínimo de 6 por 6. Y dentro de ese cuadrado vamos entonces a medir cuáles son nuestras filas y cuáles son nuestros puntos en 4 pulgadas. Ahora, si lo que estoy midiendo es 4 pulgadas, ¿por qué es necesario tejer 6 pulgadas? Bueno, mientras más tela tú le vas añadiendo a una pieza, mientras más te vas acostumbrando al punto, tu tensión va a ir cambiando. ¿Ok? Y hablando de cambios de tensión, tengo que decirle un ojo de que su tensión es afectada por muchas cosas.
Ejá, eso es inevitable. Inclusive cambiar del gancho que si yo estoy, por ejemplo, tejiendo con Clover Amour y tú decides tejer con un gancho de madera, tu tensión va a ser diferente porque la madera tiende a, los puntos no se deslizan tan fácil. En la madera tiene más agarre, esa es la palabra. Así que la muestra de tensión es sumamente importante y más aún si piensan sustituir el hilo, porque no solamente la muestra de tensión les va a determinar los cálculos de punto y fila, sino que también les da esa muestra, ese hint de cómo se va a comportar la tela que están tejiendo. Y eso es sumamente importante si están sustituyendo hilo. Por ejemplo, si el patrón fue diseñado para ser tejido con lana y usted decide tejerlo con bambú, la tela se va a comportar completamente diferente. Y toda esa información se la va a dar su muestra de tensión. Ahora pasamos al siguiente tip, que también se relaciona un poco con la tensión y es bloquear la pieza. Y hay diferentes maneras de bloquear una pieza y usualmente el patrón se lo va a indicar si fue bloqueado al vapor, si no fue bloqueada o si fue sumergida en agua, escurrida y entonces luego la pusimos simplemente a secar sin estirarla ni nada. Toda esa información se la debe proveer el patrón. ¿Y por qué yo digo que bloquear es importante? Y especialmente cuando estamos tejiendo ropa y estamos trabajando de arriba hacia abajo, luego de completar el canesú, yo tiendo a pausar y tiendo a bloquear mi pieza. Yo usualmente elijo, dependiendo de la fibra con la cual estoy trabajando, decido sumergir mi pieza en agua, escurrirla y simplemente dejarla secarse flat, ¿sabes? Sin hacerle nada. Y digo que esto depende de la fibra porque usualmente si estoy trabajando con acrílico, el acrílico encuentro que es mucho mejor bloquearlo al vapor. Ok, así que bloquear su pieza es importante porque luego que esa pieza se seque, pueden determinar mucho mejor cuál es su tensión, cómo ha cambiado su tensión ahora que se han acostumbrado al gancho, al hilo y también, una vez más, cómo se está comportando ese hilo ahora que le han añadido más peso, porque la gravedad va a afectar cómo una pieza nos cae en nuestro cuerpo, ¿ok? Y hay materiales que tienen más caída que otros. Por ejemplo, cuando uno trabaja con hilo, el linen en inglés, cada vez que tú lavas y secas el hilo, tú vas a ver que esa pieza va a tener más caída. Y de hecho, tengo una prueba aquí con este traje del 1960. Yo lo tejí hace 6 años. Todavía lo estoy utilizando, pero ustedes ven cómo en 6 años el traje se ha ido estirando, ¿ok? Ese largo ha ido cambiando. Mayormente es porque estoy utilizando aquí hilo de algodón con bambú, que es uno que me fascina. Y ese hilo tiende a el estirar, ¿no? Con el tiempo. El algodón, el bambú no tienen memoria. Eso quiere decir que no se van a acordar de su forma y cuando se estiran, no regresan. ¿Ok? Uf, va a tomar una pausa, beber agua y vengo ahora. Bien, estábamos hablando, ¿verdad?, de bloquear las piezas y de cómo diferentes materiales se comportan una vez has tejido con ellos. Así que eso me lleva al otro consejito que cae también, yo considero, bajo conócete a ti mismo, y es determinar los materiales con los cuales te gusta trabajar. Claro, esto siempre se ve un poco afectado por los materiales que puedas conseguir. Por ejemplo, cuando yo empecé a tejer en Puerto Rico, lo más que se veía era Red Heart Super Saver o Antlerías número 10, Antlerías número 5, que eso es algodón con mercerized cotton, ese algodón que se ve como que bien brillante por el tratamiento plástico que tiene. Y honestamente a mí no me gustaba trabajar con ninguno de esos dos hilos. Así que yo empecé a buscar en línea sitios que enviaran en ese entonces a Puerto Rico, que créanlo o no, no eran tantos. Claro, esto hace 10 años, las cosas han cambiado. Así que yo empecé a jugar con qué tela me gusta trabajar, con qué hilos me gusta trabajar, qué es el tipo de tela que me gusta crear con este hilo. Y determiné que a mí me encanta tejer ropa con hilo de grosor Sport o el grosor DK. Ahora, si ustedes nunca han tejido nada,
Entonces yo les sugiero que empiecen con el peso worsted, que Red Heart Super Saver, por ejemplo, es peso worsted. ¿Y por qué les sugiero eso? El tener un hilo de ese grosor le va a dejar acostumbrarse a los movimientos del gancho. Ahora bien, si ustedes ya han tejido amigurumi, cosas para su casa, todas esas cosas, entonces yo les sugiero que consideren el hilo de grosor sport para tejer piezas de ropa. Y esto yo lo considero importante porque cuando uno está tejiendo ropa con crochet, el crochet, los puntos tienden a ser más gruesos que, por ejemplo, tejer con aguja. Y el punto ser más grueso, mientras más grueso es el hilo que estamos utilizando, más densa, más abultada se va a ver la tela que estamos tejiendo. ¿Ok? Así que esa es mi recomendación de el grosor sport. Claro, no es un grosor que se consigue súper fácilmente, pero en línea lo logro conseguir a veces de tintoreros y a veces de compañías como We Crochet. Que We Crochet, le voy a poner el enlace de crochet.com. Y no solamente porque estoy afiliado con ellos y he sido embajadora para ellos, es que genuinamente me encanta el hilo que producen. Anyway, eso es otra tangente. Bien, si esta va a ser la primera pieza que tú estás tejiendo, además de una recomendación de hilo sport, mi recomendación sería que utilicen un hilo que tenga algún porcentaje de lana. Y esto es porque siendo la primera pieza que estamos tejiendo, aunque sea de abajo hacia arriba, creo que vamos a estar destejiendo bastante y queremos un hilo que aguante ser destejido. No queremos un hilo que no podamos destejer, número uno, o que al destejer se enrede completo. Y para mí eso cae bajo este hilo imposible de destejer. Usualmente cuando uno está trabajando con alpaca, el alpaca 100% no es muy fácil de destejer. Ahora bien, si ustedes consiguen una mezcla de alpaca con algodón, delicioso trabajar con eso, es como mantequilloso. Claro, todo esto va a estar determinado si tiene alergia a la lana, si su piel es bien sensitiva y favorecen hilos que son mucho más suaves, en ese caso, entonces les recomendaría una mezcla de algodón con bambú. Recientemente compré uno Bamboo Fair de la compañía Premier Yarns en línea, también lo compré en línea, y ese yo diría que es como un grosor sport, así que podemos utilizar un gancho de 4 milímetros. Esa es otra pregunta que yo recibo bastante. ¿Qué gancho utilizar para tejer ropa? Eso depende del tipo de tela que quieran crear, del hilo que están utilizando y de lo que le diga el patrón si están siguiendo un patrón. Por ejemplo, ¿con qué me refiero que depende del hilo y la tela que quiero crear? Yo puedo estar utilizando un hilo de grosor sport y si quiero crear una tela suelta con mucha caída, pues entonces voy a utilizar un gancho de 4 milímetros o de 4.5 milímetros. Si por el contrario quiero mucha estructura en la prenda que estoy creando y quiero una tela densa, pues voy a estar utilizando un gancho mucho más pequeño de lo que recomienda el hilo. Técnicamente yo creo que si no me equivoco el grosor sport recomienda 3.75 milímetros, pues entonces yo tejería con un 3 milímetros y eso crearía una tela súper densa que no va a tener mucha caída y por ende puede que le dé mucho más estructura a cualquier cosa que estemos tejiendo. Así que en términos de hilo y gancho, esas son mis recomendaciones. Una vez más, recuerden que si están siguiendo un patrón y quieren que la suéter, la camisa, el traje le quede igual que en el patrón, siempre recomiendo entonces que utilicen el hilo para el cual fue diseñado porque al cambiar la tela, al cambiar el hilo, va a cambiar la tela y cómo se comporta esa tela. So, siempre hay que tener esas cositas en mente cuando uno empieza a jugar y a experimentar con diferentes lanas, con diferentes fibras, todo eso. Yo creo que aquí le he inundado de información, así que vamos a entrar a las preguntas que he recibido. Tengo que buscar la pregunta. Déjenme buscar mi tablet, vengo ahora. La primera pregunta, ¿es posible tejer ropa sin mangas trabajando de arriba hacia abajo? Sí, es súper posible tejer ropa sin manga trabajando de arriba hacia abajo. Va a requerir
un poquito de juego con la construcción, porque vamos a empezar, como están viendo en el video, vamos a empezar tejiendo la parte de atrás con sus aumentos para el pecho y luego entonces vamos a tejer para cruzar hacia el frente en el hombro, vamos a tejer el escote y tejemos entonces la anchura deseada. Luego de eso unimos y podemos entonces seguir trabajando en vueltas. Así que una construcción no es que no sea fácil, sino que va a requerir de su parte en términos de leer todo el patrón, a ver si la persona que lo ha diseñado ha incluido fotos de las técnicas o algún otro tipo de visual. Y si ellos no lo han incluido, el Internet les aseguro que tiene la respuesta que están buscando, ¿ok? Google tiene la respuesta que están buscando. Oh, así que ese sería otro consejo. No dejen de utilizar los recursos que tienen a sus manos en términos del Internet, blogs, canales dedicados a técnicas, todas estas cosas están ahí para servirles para que ustedes puedan tejer lo mejor que puedan. Así que esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si encuentro que los puntos de crochet se abren más con el tiempo. Uf, ahí tengo que decir sí y no. Una vez más, eso depende de la tela que crearon. Si utilizaron un gancho más pequeño que los recomendados, va a ser una pieza bien fija al principio, bien tiesa al principio, pero con el uso, dependiendo de la tela que hayan utilizado, se va a ir menguando, se va a ir ablandando y va a tener más caída. Esto es súper real con la lana, súper real con el lino. Y como les dije también en el traje aquí de 1960, una vez más, pueden ver que la pieza se ha estirado, pero no, los puntos no se ven mucho más abiertos. Y eso es porque yo he utilizado un peso decay, pero un gancho de 3.75. Pero la otra salvedad de aquí es que una vez más depende de la pieza que han creado, porque si han tejido una pieza que tiene, oh my god, ¿cómo es que se le dice? Ok, vamos con lo que conocemos. Si han tejido una pieza con puntos bastante abiertos, a través de los años esos puntos se van a continuar abriendo. Así que sí que puede que dependiendo dónde se hayan colocado ese detalle en su prenda, esa parte se abra más. Bien, la última preguntita que recibí es una pregunta que no creo que vaya a poder contestar de lleno en este video porque es bien técnica. Pero yo sí le había hecho un... Anyway, vamos a empezar con la pregunta, ¿verdad? Antes de contestarla o empezar a hablar sobre ella. La pregunta es, ¿cómo leo un patrón? Ok. Eso es bien técnico, ¿verdad? Pero podemos empezar diciendo que en el vídeo de... le voy a poner el enlace aquí del vídeo y en la caja de descripción, pero es el vídeo donde estamos tejiendo esta camisa. Ahí yo más o menos le enseño cómo es que vamos a estar trabajando leyendo un patrón. Y básicamente todo depende de cuán bien estamos mirando ese patrón que hemos comprado, ¿ok? So, usualmente la segunda página del patrón les va a tener todas las claves para usted poder descifrar el patrón escrito. Vamos a encontrar en esa segunda página del patrón, y les voy a poner una foto aquí, vamos a estar encontrando en esa segunda página una sección que se va a llamar puntos y abreviaciones. En esa sección nos va a decir el punto, por ejemplo, punto bajo, y usualmente está seguido por la abreviación, o al revés. Empezamos con la abreviación que va a ser PB, y entonces seguido por la explicación punto bajo. ¿Ok? Así que vemos que en esta sección de puntos y abreviaciones, esa, como les dije, es toda la clave. Y claro, hay diferentes blogs, diferentes sitios que han creado una lista entera de sus puntos y sus abreviaciones, que pueden también buscar si no están cómodos con cómo la diseñadora ha explicado algo. ¿Y cómo entonces
saber estas abreviaciones nos va a ayudar a tejer un patrón o a leer ese patrón. Bueno, si vemos esta oración aquí que dice 2PA, 3PAD, 2PB, eso nos está indicando el número de puntos altos que hay que hacer. 2PA, 2 puntos altos. 3PAD, 3 puntos altos dobles. Y entonces lo siguiente de, creo que dije 2 o 3 PB, pues serían 2 puntos bajos. Luego de eso vamos a ver coma, CAD, un CAD y volteamos. Punto. Esa oración, luego de completar los puntos indicados, significa que vamos a hacer una cadeneta y vamos a voltear. Usualmente cuando estamos hablando de hacemos una cadeneta y volteamos, estamos hablando de que estamos tejiendo en filas. Pero una vez más, la parte de información, de informática de su patrón, le va a decir si esto es una pieza que estamos tejiendo en filas, en vueltas, si es una pieza que hay que coser juntas, cómo la estamos tejiendo, ¿ok? Y entonces ese punto al final de la fila nos indica que esa es la última instrucción para completar esa fila. Bien, y usualmente también puede que el patrón entonces tenga un número en bold al final de ese punto. Ese número en bold significa la cantidad de puntos que hay en esa fila. ¿Ok? Así que eso es un super, super quick crash course de cómo vamos a estar leyendo un patrón escrito. Pero como les dije, para tejer este top doncella de la flor, me acuerdo del nombre. En ese tutorial yo voy explicándole un poquito de las instrucciones escritas y cómo las vamos a estar ejecutando. Oh my God, siento que he hablado por una eternidad, pero estoy súper, súper consciente de que esto no cubre tal vez todas las curiosidades o todas las preguntas que tengan en términos de cómo es que voy a ir tejiendo un patrón o una ropa. Pero espero que les ayude en su camino, que les quite un poco el miedo sobre tejer su primera pieza de ropa, su traje, lo que sea. ¿Ok? Y si tienen algún otro tipo de pregunta, por favor déjenla en los comentarios y déjenme saber si ya han decidido tejer su primera prenda o cuál prenda tienen en mente tejer. ¿Ok? Nos veremos en el próximo video. Bye.